Se ve bien, ¿no? Sí. Tengo un hito que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico, tengo un baile que me hace santo, tengo un sitio puesto bendito. Y ese recite, recite. Ustedes me pueden decir si ven la pantalla. Se ve. Sí se ve. Pues Entonces, bueno, buena tarde. Acá en Guatemala son las 3:30 de la tarde. Mi nombre es Ischel de Jesús Saloja Alvarado. Soy mujer maya Cachiquel de Guatemala. Y entonces les voy a hablar un poco de nuestra cosmovisión maya, ¿verdad? Que es más que todo la forma en que los mayas vemos el mundo, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva. También para entrar en contexto, pues podría decirles que en Guatemala conviven 4 pueblos indígenas, que es el maya, el garífuna, el xinca y el mestizo o ladino, ¿verdad? Entonces, convivimos 4 culturas, por lo tanto, se ha hablado mucho, se ha dicho mucho de que somos un país pluricultural, multiétnico, y también multilingüe, porque se hablan más de 20 idiomas indígenas, el español y el garínagu, ¿verdad? Que es de los garífonas. Entonces, en la primera diapositiva está acá en signos de interrogación, ¿no? Cosmovisión. Es la imagen general, permítanme, solo voy a mover acá. Es la imagen general y la visión del mundo que una persona, sociedad o civilización se forma de su entorno. Las percepciones, conceptualizaciones y valoraciones sobre todo lo que existe y cómo se vive o actúa en esa realidad. Entonces vemos que los mayas tenemos una visión del mundo que está actualmente como lo vemos con todos sus sistemas políticos. Sin embargo, los mayas desde nuestra cosmogonía, desde nuestra cosmovisión, pues tenemos también nuestra forma de ver el mundo, ¿verdad? La forma de entender la vida, la forma de relacionarnos con los demás seres humanos y también con el cosmos, ¿verdad? También es una forma diferente, en sí, la cosmovisión maya es una forma diferente de pensar, analizar, actuar y de comprender la relación que hay entre los seres humanos y de estos con los otros elementos del cosmos. Su fin último es el logro del equilibrio y la armonía en el cosmos para procurar la vida. Pues de qué manera, digamos, los mayas procuramos la vida desde nuestra concepción y desde nuestra forma de vivir. Por ejemplo, todos los utensilios que utilizamos para cocinar, paletas de madera, utilizamos también muchas tazas, ¿verdad?, de barro que vienen de la misma tierra. También utilizamos, digamos, para las construcciones, acá se dice que hay construcciones de barro también, ¿verdad? Que es una mezcla de barro con tierra y varios elementos que también vienen de la propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que también el fin último es la armonía en el cosmos para procurar la vida, ¿verdad? Porque todo eso vuelve a la naturaleza. De la familia cósmica, búsqueda del equilibrio y la armonía, dirigido al mantenimiento de la vida. Por lo mismo, también utilizamos también para los techos, ¿verdad? En algunas regiones del país donde hace mucho calor, se utilizan también elementos como hojas, como palma. Entonces, ¿para qué? Para que todo esto no le afecte a la misma naturaleza, ¿verdad? Entonces, siempre se procura el equilibrio con la naturaleza.
Luego dice que todo se encuentra integrado, ordenado e interrelacionado. Todo lo que existe en el universo tiene vida. Todo lo que existe es sagrado. Cada ser se complementa y complementa a los demás. ¿Por qué decimos esto? Porque, digamos, nosotros como seres humanos, los mayas sabemos que tenemos que tener, por ejemplo, cierta cantidad de agua, cierta cantidad de oxígeno, cierta cantidad de los elementos de la naturaleza también para poder sobrevivir, ¿verdad? Eso lo tenemos muy presente. También, por ejemplo, que todo lo que existe es sagrado. Por ejemplo, los animales, por ejemplo, todo, digamos, es como que solo se transforma, ¿verdad? Que estamos viviendo y que cada ser humano, que cada ser vivo tiene una importancia, ¿verdad? Y entonces es una vida, ¿verdad? Y es sagrado para nosotros. También que cada ser se complementa con los demás, pues es lo que hablábamos, ¿verdad? Que quizá mis energías le dan, digamos, mayor positivismo a otra persona, en que por eso es que mediante las hablamos de que según la cosmovisión maya, ¿verdad? Digamos, nos regimos por un calendario maya, ¿verdad? Que tiene que ver con la astronomía, con el cambio o el movimiento de los planetas. Si podemos seguir, perdón. Si podemos seguir con las diapositivas. Gracias. Por ejemplo, según la cosmovisión maya, ¿verdad? Tenemos una relación muy cercana con los animales, con los minerales, con las plantas, con los seres humanos, ¿verdad? Con los animales, porque pues en muchas culturas, no solo en la maya, ¿verdad? Culturas originarias, pues los animales han sido como el sustento alimenticio, con los minerales, porque en nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? Sabemos que tenemos calcio, sabemos que tenemos hierro en la sangre, por ejemplo, y que todo está interrelacionado, porque en la naturaleza también encontramos la sal, ¿verdad? También encontramos el hierro, también encontramos varios elementos que nos ayudan a sobrevivir y que también son parte y complemento de nuestro cuerpo, ¿verdad? También dice que las plantas, animales, minerales y los elementos de la naturaleza perciben, ¿verdad? Sienten, se comunican y tienen un espíritu protector, ¿verdad? Por lo que les decía que todo tiene como un espíritu, ¿verdad? Y que todo para nosotros es sagrado y que todos al final nos comunicamos unos con otros, ¿verdad? Y también que debemos de respetar la vida de cada ser vivo porque tienen un espíritu protector, ¿verdad? Acá hay algunos principios de la cosmovisión maya, que es la complementariedad. Desde la creación, si nosotros vamos al libro sagrado de los mayas, que es el Popol Vuh, vemos que desde la creación siempre fue un hombre y una mujer, ¿verdad? Desde la creación. También la unidad en la diversidad. Por ejemplo, lo que hablábamos de que nosotros mutua. Esto lo vemos concretizado más en las comunidades, ¿verdad? Cuando una pareja se casa, entonces llegan muchas personas a, digamos, a ayudar con lo que es maíz, frijol o incluso ayudar a hacer las cosas. También vemos el paralelismo del macro y microcosmos, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? A que nosotros como seres humanos somos macrosistemas, ¿verdad? En pequeñito. Y, perdón, somos microsistemas que estamos dentro de un sistema macro, ¿verdad? Que es todo el mundo, todo el universo. También vemos que
Otro principio es la naturaleza polifacética del ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros como seres humanos podemos dedicarnos a cantar, podemos dedicarnos a enseñar, podemos dedicarnos a curar, ¿verdad? Entonces, el ser humano tiene una naturaleza polifacética, ¿verdad? Solo que lo vamos desarrollando según nuestras habilidades. La existencia de mundos paralelos. Por ejemplo, dentro de la cosmovisión se habla mucho de que estamos en constante convivencia con otros mundos, por ejemplo, el de los muertos, el de los duendes, digamos, de algunos personajes que son los Chivinel, que son aquellos que asustan, los Subunel, aquellos que engañan, Chacanel, aquellos que ganan el alma, ¿verdad? Entonces, también coexistimos con otros mundos según nuestra cosmovisión. Luego, pues, ¿en qué se concretizan estos principios que yo anteriormente exponía? En los patrones de crianza, vivencia de valores, desarrollo acorde a su día de nacimiento, en conexión directa con el ámbito materno, en la construcción de la ciencia. Por ejemplo, cuando hablábamos anteriormente de la dualidad, ¿verdad? Por ejemplo, en la cosmovisión maya se maneja lo que es un calendario solar y un calendario lunar, ¿verdad? Entonces vemos aquí la dualidad del sol y de la luna, ¿verdad? También en la defensa de la madre naturaleza, en la convivencia comunitaria, lo que les decía de la solidaridad, de la convivencia social, en la toma de decisiones de forma plural y consultiva. Por ejemplo, en Guatemala, en las comunidades existen lo que son las autoridades comunitarias o autoridades ancestrales que ciertamente, digamos, no se basan en leyes ya escritas, sin embargo, se basan en leyes que la comunidad van ellos construyendo poco a poco por medio de las costumbres, ciertas leyes que al final pues las practican y son las que al final ellos respetan, ¿verdad? En cada comunidad. También en el respeto a la jerarquía, por ejemplo, se respeta mucho a los mayores, ¿verdad? Se respeta mucho a los mayores, también a las mamás, al papá, hay mucho respeto en la forma en que uno los saluda. Entonces, digamos, esa jerarquía desde la familia se va aprendiendo en nuestra cosmovisión, ¿verdad? En las formas de transmisión de su contenido, mitos, tradiciones orales, vestimentas, artes, idioma y dieta, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, hay muchas historias que se van transmitiendo, digamos, porque mi mamá me lo contó a mí, yo se lo voy a contar a mis hijos a sus hijos, ¿verdad? Y de generación en generación, pues se van transmitiendo ciertas historias, ¿verdad? Y digamos también la vestimenta, ¿verdad? Que al final las mujeres portamos nuestros vestimentas mayas, que son también libros abiertos, ¿verdad? De nuestras abuelas que han resistido y que siguen resistiendo. La transmisión del idioma, ¿verdad? También como símbolo político de resistencia. La dieta también, ¿verdad? Que toda la dieta, pues básicamente viene de la naturaleza. Entonces, todo esto. No sé, hay un ruido de fondo, es una música, no sé si es que es ahí o alguien siente... Yo creo que está pasando, sí, yo creo que está pasando Camión, ¿no? por acá. Sí, está pasando, creo que alguien que vende, pero desde su auto. Entonces tiene prendido bien, un... Ya sí, se va a ir, perdón. Ya se va. Sí, supongo que sí. Luego, en el ejercicio de las instituciones propias, ¿verdad? Que era lo que les hablaba hace un momento, que en las comunidades acá de Guatemala, pues existen ciertas costumbres que se han convertido en leyes y que las personas mayas es lo que respetamos, ¿verdad? Más allá de la justicia formal o de la justicia que conocemos nosotros por medio de leyes, ¿verdad? Nosotros practicamos más nuestras propias instituciones mayas, ¿verdad? De nuestras comunidades. Entonces, si podemos seguir.
Luego, pues, construcción de la ciencia, la integración de la ciencia matemática, la astronomía con la cosmovisión y las ciencias humanas dieron origen a la matemática vigesimal y sus diversas aplicaciones en la tecnología moderna, la invención del cero, la simplificación de su escritura y su enfoque humano, la construcción del sistema calendárico maya. También, digamos, acá si vemos la base vigesimal, actualmente pues es la base también de los algoritmos, ¿verdad? Que es usado en programaciones para hacer aplicaciones, para hacer programas informáticos. Podemos seguir. Luego, colonización versus cosmovisión maya, ¿verdad? Entonces acá vemos el apartheid entre sociedad hegemónica y el pueblo maya, ¿verdad? Que son, vemos mundos paralelos en el mismo territorio, por ejemplo. Mientras nosotros desde nuestra cosmovisión vemos que todo tiene vida, que hay que respetar los cerros porque hay lugares sagrados donde nosotros practicamos nuestra espiritualidad, pues vemos también que existe toda una gama, ¿verdad? De empresarios con los cuales nosotros convivimos diariamente y que, por ejemplo, ellos lo que están buscando siempre es la explotación de los recursos naturales, ¿verdad? Adueñarse de los ríos, de los lagos, adueñarse también de toda la materia prima para la minería, ¿verdad? Entonces vemos que son dos cosmovisiones en permanente lucha, ¿verdad? Mientras los mayas defendemos nuestro territorio, defendemos la naturaleza, pues vemos también el capitalismo, ¿verdad? Que vienen y lo que ellos quieren es pues ahí sí que explotar al máximo todos los recursos naturales que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, esto se transforma en que hay persecución, en que el sistema, al nosotros defender nuestros territorios, al defender nuestros recursos naturales, pues hay persecución, ¿verdad? Y entonces se vuelve cómplice el Estado también de esas empresas para despojo, ¿verdad? De todo lo que nosotros defendemos y en lo que nosotros creemos, ¿verdad? También vemos la discriminación y racismo en los niveles estructurales, institucionales, legales e interpersonales, ¿verdad? Vemos también el etnocidio, ¿verdad? Cuando nos invisibilizan de las estadísticas nacionales para que cada vez seamos menos y cada vez pues puedan ellos adueñarse más de nuestros territorios. También etnocidio cultural y territorial. Y la máxima expresión, ¿verdad? Que al final es el genocidio. También, digamos, un ejemplo de la colonización y de la religión ha sido la persecución a guías espirituales mayas, ¿verdad? El caso reciente que conmocionó internacionalmente fue el asesinato por medio de quemar vivo al maestro y médico maya, el Tat Domingo Choc, que integraba equipos de investigación científica, una universidad muy reconocida de acá de Guatemala y también universidades de Europa, que estaban haciendo, él formaba parte de un equipo, ¿verdad? Que estaban investigando sobre las plantas medicinales y estaban redactando un libro sobre medicina ancestral. Ahora acá la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué quemaron vivo a Don Domingo? Entonces, los asesinos son genéticamente maya quechís, pero espiritualmente cristianos. Lo matan por brujo, es decir, por practicar su espiritualidad maya y por promover su conexión con la madre tierra en defensa de la vida. En toda la Villa Yala, los principales culturicidas en los últimos tiempos son y fueron los cristianos pentecostales, los evangélicos y católicos también. En Guatemala, en la década de los 80 del pasado siglo, tenía un móvil religioso pentecostal: indios idólatras deben morir para salvar Guatemala para Cristo. Era la consigna para el militar evangélico pentecostal Efraín Ríos Montt, reconocido internacionalmente como un gran genocida, ¿verdad? Que exterminó prácticamente 3 municipios completamente, ¿verdad? De acá de Guatemala. Si bien las teologías católicas progresistas incorporaron en su narrativa el concepto de la inculturación a finales del pasado siglo,
e incluso en los últimos tiempos hablan de la interculturalidad religiosa en las teologías pentecostales. Si nos vamos a la Biblia, ¿verdad? No existe ninguna posibilidad para reconocimiento o diálogo con el otro diferente, ¿verdad? Llámese espiritualidades indígenas, mucho menos con las indígenas, ¿verdad? Podemos pasar. Entonces, a modo de conclusiones, se puede decir que el monoteísmo y cristocentrismo no permiten ser indígena y ser cristiano al mismo tiempo. El pentecostalismo cristiano, por su salvajismo culturicida, nos tiene que motivar a repensar la permisividad indígena frente a la presencia de dichas iglesias en nuestros territorios. Jurídicamente no estamos obligados a permitir o a aceptar la presencia de pastores, Biblias, iglesias en nuestros territorios. Nuestro derecho colectivo a la autodeterminación y el derecho al consentimiento nos faculta a decidir si aceptamos o no a las iglesias en nuestros territorios. Entonces acá una imagen, ¿verdad? Manera de reflexión, que cuando vinieron ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra y nos dijeron cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. ¿Y qué está pasando con la tierra? Kamuj, Bolik, Maltiosh. Gracias, he terminado con mi presentación. Bueno, muchas gracias. La verdad, qué interesante todo esto de la cosmovisión maya. Yo, como experiencia personal, estuve visitando a los pueblos de una región que se llama la Sierra Nevada, que hay 4 comunidades indígenas, y con los arahuacos un mes, y me pareció que se ve un poco reflejado el tema de dar a la tierra y recibir, ¿no? Cuando llegamos nos hicieron hacer una limpieza de todo lo que traíamos desde nuestro cordón umbilical, y para poder trabajar en la tierra, porque íbamos a construir una iglesia, ayudar a construir, una iglesia, perdón, ya, una escuela, perdón, no, una escuela. Entonces, cada vez que íbamos, antes de empezar, digamos, a trabajar en la tierra, teníamos que hacer un agradecimiento a la tierra, y también, pues, nosotras las chicas, tratar de devolver a la tierra con nuestra menstruación. Y entonces me pareció muy bonito todo el significado que tiene el cuerpo con la Pachamama, y para mí fue una experiencia transformadora, ¿no? Y ahora pues todo lo que dices es como de los taitas, de toda la medicina ancestral, y todo lo que eso también nos ayuda a liberarnos, creo yo, y que toda esta medicina occidental y todo lo traído desde afuera, creo que a veces lo que hace es como esclavizarnos al mismo tiempo, porque no nos permite ver todo el potencial que pues, nos puede ofrecer la Pachamama y que está dentro de nosotros. Entonces, muchas gracias por compartir la cosmovisión maya. Qué lindo saber que, pues más, ¿no? No solo saber como pequeñas cositas de aquí de Colombia. Entonces, muchas gracias. Es un gusto haber compartido y pues mucho ánimo, ¿verdad? Muy interesante los temas que están desarrollando. Adelante, creo que estamos en un caminar en el cual debemos de seguir aprendiendo y del pasado, pues para que no se repita, ¿verdad? Y para que en base a las vivencias y todos los sistemas que hemos pasado, pues a pesar de todo, ¿verdad? Por lo menos la cultura maya, pues seguimos resistiendo y creo que lo seguiremos haciendo y muy interesante lo que están haciendo. Sigan adelante. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti por compartir. Y ahora quiero darle la palabra a Nicolás Panotto, tiene más o menos 15, 20 minutos para darnos un comentario, su intervención sobre la interculturalidad. Adelante, Nicolás. Gracias, Andrea. Les pido disculpas si por ahí se cae la conexión, pero estoy con conexión un poco mala. No, voy a usar menos minutos porque, digamos, preferiría dejar para el diálogo.
Bueno, excelentes las presentaciones, creo que dan como pie para que hablemos varias cosas. Bueno, con respecto al tema de digamos, de las políticas el tema de la interculturalidad y la política de reconocimiento, o sea, simplemente punteo algunas cosas, más que nada vinculado a lo que Martín tal vez estaba hablando al inicio. En primer lugar, poner sobre la mesa toda esta famosa discusión que existe en el ámbito tanto de la filosofía como de la sociología y de la antropología, con respecto a, eh, digamos, lo que tiene que ver con si las políticas del reconocimiento, es decir, del tema de las identidades y demás, se opone de alguna manera a otras críticas políticas, ¿no? Que esta es porque se dice, bueno, quien se enfoca en temas deja de lado otros temas que tienen que ver con este, que tienen que ver con la crítica socioeconómica. Entonces nos quedamos hablando de las identidades y nos olvidamos de las críticas socioeconómicas, ¿no? Entonces hablamos de la reivindicación de los mal llamados, en muchos casos, como ya se dijo, grupos minoritarios, que me encantó esa distinción que hizo Martín este, de los grupos minorizados más que nada, y olvidamos otro tipo de críticas. Yo creo que esto es una crítica que hay que superar, digamos que hay que complejizar, no estamos justamente también de, digamos, elementos que tienen que ver y que abarcan toda la vida política, la vida socioeconómica, ¿no? Y acá me tomo más que nada algunos trabajos que se han hecho del lado de la antropología, planteando, por ejemplo, que una de las dimensiones novedosas, entre comillas, que tiene el llamado neoliberalismo, es precisamente plantearse como una matriz sociocultural, no simplemente como un esquema socioeconómico. Es como una matriz sociocultural, se plantea como sentido común, se plantea como forma de vida. Entonces, en este sentido, la crítica intercultural, o sea, que plantea la dimensión socioeconómica, perdón, la dimensión sociocultural, la dimensión de inclusive las hibridaciones socioculturales, como decía Canclini, implican en sí mismas una crítica también socioeconómica. ¿En qué sentido? En el sentido de que deconstruye, desarma los montajes y las matrices socioculturales que legitiman el capitalismo, que legitiman las formas contemporáneas de comprender las actuales categorizaciones económicas y categorizaciones sociales, ¿no? Entonces, plantear este tema, el tema de la crítica intercultural también implica una crítica socioeconómica y demás. El otro elemento es profundizar un poquito más a lo que Martín decía, o sea, no profundizar, sino más bien enfatizar lo que él planteaba, ¿no? Esta unión entre la modernidad y el Estado es algo fundamental que hay que comprender, ¿no? O sea, esta cuestión del concepto de nación, el concepto de nacionalidad como, digamos, algo que se ha construido conjuntamente con la institucionalidad del Estado y la modernidad como ese emblema que le ha sacado el cuerpo, de alguna manera, la corporalidad a la piel, a los sentidos de identidad, precisamente, ¿no? Que ha puesto sobre este sentido, o sea, podemos hablar de la nacionalidad en términos de sangre, como mal se ha hablado, ¿viste? En términos de justamente las limitaciones, en este sentido, de comprender la corporalidad, pero más que nada el tema de nacionalidad ha sido un intento de plantear esta cuestión esencialista de la pertenencia, esta unión entre Estado, territorio y nacionalidad, ¿no? Entonces, acá la crítica que ha hecho, Martín mencionó a los estudios
postcoloniales, decoloniales, este tema que plantea Aníbal Quijano, sobre, por un lado, el Estado tiene que ver con la construcción de una lógica de colonialidad del poder, es decir, esta, presentar como dado y como absoluto esta institucionalización del Estado, pero más que nada otra de las colonialidades que Quijano hablaba es la colonialidad del ser, ¿no? El modo de comprender lo identitario, ¿no? La modernidad tiene que ver con la implantación de un esencialismo de lo que implica la identidad, un concepto de identidad homogéneo, un concepto de identidad que justamente tiene que ver con la nación como un título que, a partir del cual se describen otros elementos que tienen que ver con los procesos de racialización, con los estatus inclusive socioeconómicos vinculados a los procesos de racialización. Entonces, digamos, hay una colonialidad del ser ligada a la construcción del Estado, la construcción de la modernidad, y con lo cual el concepto de interculturalidad viene a luchar contra esta esencialización de lo identitario, ¿no? Viene a mostrar que toda construcción identitaria siempre es cultural, siempre y por ser justamente matrices históricas, etc. Entonces, el sentido de interculturalidad, además de lo que planteaba al inicio, en segundo lugar, tiene directamente que ver con una crítica para deconstruir los esencialismos culturales que legitiman ciertas formas de ver como visiones políticas y como visiones socioeconómicas. Y acá me gustaría ir a otro elemento que muchos y muchas también han planteado, que es advertir la posible instrumentalización que hay con respecto a las políticas del reconocimiento, las políticas identitarias. Y acá quiero plantear un poquito críticamente el hecho de que, a ver, hay algunas banderas, bueno, que esto Martín de alguna manera lo mencionó, ¿no? Pero, digamos, a veces se plantea como que todas las políticas del reconocimiento y demás tienen que ver con la izquierda, con el progresismo, y digamos, en muchos sentidos es así, y han sido muchos de estos sectores los que han tomado estas banderas, pero por otro lado, tampoco están así, digamos, los grupos progresistas no son abiertos a todas las identidades, ¿no? O sea, históricamente en América Latina el progresismo no ha tenido el feminismo y la diversidad sexual, por ejemplo, con el tema de pueblos indígenas hasta por ahí nomás también. Entonces creo que hay que deconstruir eso, y a partiendo de esto, inclusive la separación entre derecha e izquierda es ya una separación colonial, es ya una separación moderna, ¿no? Yo sé que tenemos muy implantado esas modos de lectura, pero justamente hay que hacer esas distinciones. Y el otro también, la otra advertencia, además de esta instrumentalización de la política del reconocimiento, son lo que Ernesto Laclau hablaba del esencialismo de las partes, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, reconocemos la pluralidad, pero ahora en vez de hablar de una sola concepto homogéneo de la identidad, ahora hablamos de una pluralidad de identidades, pero cada una de esas identidades es absoluta en sí misma, ¿no? Entonces hablamos del esencialismo, ahora no del uno, sino del esencialismo de lo múltiplo, el esencialismo de las partes. Cada parte es en sí, tiene sus propias características y está aislada de sí. Pero la interculturalidad justamente, o sea, esto es lo que se dice una visión multicultural, ¿no? Pero la interculturalidad justamente va más allá de la multiculturalidad. Lo multicultural se queda a veces en una descripción de la pluralidad. La interculturalidad tiene que ver con la dimensión política que atraviesa, que corre a través de las fronteras de la pluralidad, ¿no? La interculturalidad nos desafía a pensar y nos pregunta, bueno, ¿de qué nos habla la pluralidad? De la pluralidad no es solamente hablar de tolerancia, es decir, reconozco al otro. La pluralidad nos pone a todos y todas en el mismo lugar de debilidad ontológica, si me permiten hacer un poquito de abstracción filosófica. Es decir, la interculturalidad nos dice que todos y todas nos vemos atravesados constantemente en nuestra identidad, no tenemos una identidad homogénea, por lo cual en clave de poder nadie puede decirse a sí mismo y a sí misma, legitimar una posición de poder frente a otro u otra, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que, digamos, el tema de la interculturalidad es una crítica
política directa hacia el corazón de muchos sentidos de subjetividad, de política que heredamos de la modernidad y del Estado. Y lo último que me gustaría plantear, más como pregunta, ¿no? Porque uno plantea todo esto, pero también los estudios postcoloniales, decoloniales que fueron mencionados, nos preguntan bien, ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿No? O sea, ¿qué hacemos habitamos en un espacio híbrido? Y entre esta hibridación que vivimos como América Latina, en esta globalización en que vivimos, obviamente, en este contexto actual, ¿cómo hacemos para lidiar, para negociar constantemente con las identidades nacionales, o mejor dicho, las narrativas de nacionalidad con las cuales aún convivimos? ¿No? ¿Cómo hacemos para lidiar con la institución del Estado? ¿No? El Estado, uno le puede hacer toda la crítica que quiera en términos de su origen moderno y de toda digamos, las tensiones que puede provocar la hegemonía de su burocracia, pero por otro lado, en un contexto de tanta injusticia y desigualdad como en América Latina, donde precisamente desde perspectivas neoliberales que tratan de imponer este elitismo, ¿no? Como planteaba Martín, legitimar este elitismo a partir de ciertas nociones abstractas de libertad, de lo público y lo privado, ¿no? O sea, o mejor dicho, no sé si necesitamos la palabra, pero sí, el Estado es un espacio donde se puede disputar en términos de acción política y de narrativas contra estos esencialismos no estatistas, ¿no? Entonces, un poco el desafío es ese, ¿no? Cómo el concepto de interculturalidad nos puede llevar a realmente ser radicalmente críticos y críticas con cómo definimos lo identitario. En segundo lugar, las implicancias políticas tiene, ¿no? De seguir hablando de políticas del reconocimiento, no como, bueno, ahí vienen los grupitos minoritarios y tenemos que darle el lugar que tenemos. No, o sea, esa pluralidad nos habla de lo político como concepto. No demarcan una distinción, una frontera simplemente entre Estado y sociedad civil. Nos están hablando de qué es la política. Lo intercultural nos está diciendo que debemos constantemente poner en cuestionamiento las fronteras culturales, discursivas, a partir de las cuales definimos nuestra identidad y nos acercamos al otro y a la otra. Y en tercer lugar, en la práctica política, bueno, ¿cómo hacemos para negociar, tensionar, luchar contra las fuerzas de poder? Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo hacemos del propio Estado, por ejemplo, un espacio que dé cuenta no de la tolerancia frente a la pluralidad, sino un espacio de representatividad plural, donde la pluralidad sirva como una instancia de circulación, de diálogo, digamos, de representación de todas las partes que componen X grupo social, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para plantear esto, y bueno, y en todo ese armazón, pensar, bueno, lo religioso, justamente, es en sí mismo una construcción intercultural, y lo religioso en sí mismo presenta esa dimensión crítica desde una dimensión constitutiva y a su vez como una dimensión crítica. Entonces, el primer elemento de una crítica religiosa hacia, digamos, los imaginarios, las narrativas y las formas hegemónicas que están, es reconociendo su intrínseca dimensión intercultural. Gracias. Bueno, gracias Nico por la intervención. Quiero darle la palabra a Jacobet para que nos cuente sobre memoria indígena en Panamá. Jacobet, tienes de 10 a 15 minutos. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien en el lugar donde están. Un saludo especial desde Panamá y como bien mencionaba Andrea, soy de la nación Cunadule, uno de los 7 pueblos indígenas que habitan actualmente en el estado panameño, pero como saben es una nación milenaria. Entonces, agradecida de poder compartir con ustedes y dar alguna participación. Bueno, quizás reaccionando un poco a lo que han comentado y uniéndolo con lo que hacemos, empezar diciendo que para los y las abuelas Cunadule, cuando pensamos sobre
la emancipación, obviamente saben, no utilizamos esos conceptos, pero se habla desde la capacidad de autonomía de un pueblo, y esta capacidad de autonomía se entiende a partir de la tierra y el territorio. Es decir, la tierra no como objeto, sino como ser vivo sujeto, por lo cual se le reconoce como Natuana, es decir, el corazón de mamá y papá, en palabras más comprensibles, la madre tierra. Y por lo tanto, para el pueblo cunadule, la vida en autonomía y la autodeterminación es necesario, pero también de cómo se plantean las políticas cunadule a partir de los conceptos que se tiene de vivir una vida autónoma en relación con otras y otros. Y aquí interesante el planteamiento transversal, que no es el hecho de aislarnos, sino es el hecho de poder dialogar y también de poder relacionarnos con el otro o la otra, que es diversa a nosotros y que tiene otra forma de comprender la vida, pero que a partir de esa diferencia también nos reconocemos quiénes somos. Por eso que cuando los invasores llegaron a Abya Yala, es decir, a esta tierra en plena madurez, para el pueblo cunadule reconocerse como personas, seres vivientes en la tierra, era una forma también de reconocimiento de cómo comprendían la propia vida. En relación a lo que se plantea entonces sobre el tema, y es que es necesario también reconocer que las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, son los propios actores de su emancipación, si lo queremos llamar así, y aún se pone en cuestionamiento algunos términos que obviamente se manejan en la academia y que manejamos algunos cunas dules que estudiamos, pero que reconocemos que también hay un diálogo con las abuelas, y entonces no es una cuestión solamente desde afuera, sino también es una articulación interna desde el ser cunadul, es decir, desde palabras concretas podríamos decir que la epistemología del ser cunadule obviamente tiene toda una variabilidad, porque no es solamente una forma de serlo, sino que también hay distintas maneras de comprender el ser cunadule, pero que nos reconocemos también dentro de nuestra propia comunidad como plurales. Y yo creo que aquí es importante hacer énfasis en este ejemplo concreto, que no es un ejemplo para el pueblo cunadule dentro de la nación cunadule, reconocer de que a pesar de que somos distintos entre nosotros mismos y practicamos una espiritualidad que se llama el camino de papá y mamá, también hay cunas que practicamos otras espiritualidades, pero cómo convergen estas espiritualidades en el universo simbólico o en el pluriverso del ser cunadule. Son atravesadas a partir también de la interculturalidad, que no solamente es vista desde afuera, sino también internamente, no solamente por el tema de lo que pensamos o desde las sabidurías que pensamos, sino también por el recorrido de las realidades sociales, políticas, económicas que se vive hoy, y obviamente también por las migraciones de los cunadules a las ciudades o a otros lugares de Panamá. Por tal motivo, creemos que para el pueblo cunadule la autonomía tiene que ver con el hecho de poder leer la madre tierra, es decir, saber leer los ciclos de la tierra y de renovación de la tierra. Y a partir del latir del corazón de la tierra se va gestando las políticas también. No voy a entrar en detalle porque hay muchos temas que se pueden trabajar en ese sentido cuando hablamos del latir de la tierra en términos políticos concretos en el pueblo cunadule, pero por ejemplo para reconocer de que cada momento de la vida del ser cunadule está a lo mejor hilada o tejida a partir de los fenómenos naturales, de los momentos donde la tierra produce, la tierra da vida a algo, o donde la madre tierra nos muestra señales para poder aplicar esta forma de vida en la misma política cunadule. Por otro lado, cuando se reconoce el tema de autonomía, también se reconoce el tema de que la autonomía tiene que ver con el hecho de yo ser capaz de relacionarme con la tierra a partir de poder cultivar la tierra. Es decir, no puede haber autonomía y emancipación si totalmente dependo del capital. Es decir, aunque somos una nación que por siglos ha sabido negociar con otros, nuestras historias orales nos cuentan un poco sobre cómo nosotros negociamos con los piratas y luego nunca fuimos amigos de los españoles,
pero sí de franceses, ingleses, y luego tampoco ya éramos amigos de ellos. Cuando hablamos de amistad, no desde el término de que éramos los mejores compañeros en el camino, sino más bien de negociación política. Y cuando entendemos eso, podemos comprender que entonces en la narrativa Cunadule se expresa que este sentido de pertenencia a la tierra tiene que ver que la autonomía para nosotros está en relación a que si puedo cultivar la tierra y soy dependiente de ella, y no en relación a si dependo de un capital. Ahora, como bien decía, epistemológicamente habemos muchos cunas y otros que vivimos más en las ciudades, podemos tener otra perspectiva en sentido de que nos toca hacer negociaciones aún desde nuestra identidad. Pensar también un poco en lo que comentaba como memoria indígena, que era lo que me preguntaban, que ante de tales políticas que mencionaban los compañeros y las compañeras anteriormente sobre el colonialismo, sobre el epistemicidio, sobre los temas que se están dialogando en términos políticos, de naciones dentro de estados y cómo podemos entender la autodeterminación. El pueblo Cunadule en 1925 tuvo una revolución. Para el que no conoce, la revolución Cuna es una revolución que sucede cuando el Estado panameño quiso una vez más colonizar a nuestros pueblos, a nuestras comunidades cunas. Son muchas comunidades cunas, perdón, que hay los perros del vecindario. Entonces, se intentó matar el espíritu Cunadule, así dicen los abuelos cuando hacen relación al epistemicidio. Ellos dicen en los cantos orales, dicen nuestras abuelas, se intentó matar al espíritu, como se intentó matar el espíritu Cunadule cuando llegaron los invasores. Ese intento, y usan bien la palabra analizada y reflexionada desde el corazonar, es porque todavía existimos y todavía estamos resistiendo, pero esa resistencia no habla también de insurgencia, de procesos políticos que se han tomado en el caminar como cunadules. De allí que cuando reconocemos estas políticas de aniquilamiento de lo cultural, de lo lingüístico, de las identidades, también tenemos que reconocer que hay también sutilezas en ese caminar, pero en ese proceso, perdón, porque esas sutilezas también tienen que ver a raíz de que a veces podemos no ser capaces de discernir dónde se está construyendo estas políticas y en qué momento. Entonces, los abuelos y las abuelas cuentan de que para estar consciente y discernir esas políticas de muerte o necropolíticas, podemos reconocer también de que no solamente es una cuestión de nuestra relación con la política y el Estado panameño, sino también una cuestión profundamente espiritual. Y allí la dimensión integral y holística de la comprensión de la armonía cósmica, como mencionaba la hermana anteriormente, sobre para el pueblo cuna es cuando la casa está en peligro y cuando la casa está en equilibrio, y esto para nosotros es profundamente político. Y Memoria Indígena lo que busca es caminar con las comunidades indígenas para reconocer nuestras identidades, y a partir de nuestras identidades, la mayoría de los que caminamos allí, si somos seguidores de Jesús, reconocemos que aún el hecho de ser seguidores de Jesús tiene una connotación profundamente intercultural, porque aunque a veces se le niega esta parte para algunos cristianos más conservadores, reconocemos que aún los textos sagrados de la Biblia tienen influencia de otros pueblos, y aún los textos sagrados del pueblo Cunadule tienen un dinamismo. Es un pueblo que ha pasado por generación en generación y también tiene influencias muy del pueblo cuna, por influencia también de otros que han convivido y otros que han no convivido, sino que han violentado. Pero a partir de eso, el pueblo cunadule ha sabido tomar también aquello que le engrandece y que le permite que en su espiritualidad sea de un aporte específico para el ser cunadule. Entonces, finalmente pensar que como memoria indígena trabajamos en ese reconocimiento, también en las diversidades de quiénes somos nosotros y también en las contrariedades que está dentro de la ambigüedad que plantean nuestros hermanos cunadules y otros pueblos indígenas en relación a que el buen vivir no es una cuestión de una plenitud de vida como se entiende muchas veces, o sea, entendido en Occidente que es la felicidad, sino que es la ambigüedad entre el dolor y la celebración, entre la muerte y la vida, pero que en esa ambigüedad intentamos reconocer que cuando la casa está en equilibrio, no significa que hay total plenitud de un momento de felicidad total, sino que reconocemos eso y a partir del momento a lo mejor no
de lamento, podemos tener una oportunidad para confrontar esa crisis y poder enfrentarnos a esa crisis y poder reconocernos como pueblos liberados aún de nuestros propios temores, pero también de los miedos y de las colonialidades, vamos a decir, en este sentido, de otras y otros. Decir que en el corazón del pueblo Cunadule la libertad, la emancipación se da cuando reconocemos nuestra relación con la tierra, cuando reconocemos nuestros territorios, cuando podemos convivir con el otro de una otra manera, que haya una relación de respeto, pero de respeto reconociendo quiénes somos, pero también sabiendo finalmente que está asentada en la espiritualidad como una forma de reconocimiento donde el equilibrio está también en reconocer la manifestación de la epifanía de mamá y papá en las relaciones que tenemos como familia, como comunidad, en las cosas sencillas y cotidianas de la vida. Y para nosotros todo lo que hacemos entonces es un acto político y sagrado. Bueno, muchas gracias, Jocabet, por tu intervención y también escuchar como otro punto de vista, ya también que se complementa un poco con lo que ya nos contaron o nos contó la compañera de la Cosmovisión Maya. En este momento quiero pues ya abrir el espacio para las preguntas. Tenemos ya varias preguntas que nos hicieron llegar por el chat. Entonces voy a ir leyéndolas, algunos pues ya las tienen para que las vayan preparando, pero sin embargo para socializarlas en el grupo. La primera pregunta, bueno, primero son varias, entonces vamos a tener que filtrarlas un poquito por el tiempo, la premura del tiempo, pero vamos a tratar de recoger lo que más podamos, ¿no? La primera es para Martín, dice, ¿las políticas identitarias de izquierda reivindican reconocimiento? ¿Es una idealización de la realpolitik de izquierdas que han llegado al poder del Estado o han radicalizado? Si es izquierda, no es de derecha. Si es socialista, no es capitalista. Si es populista, no es burguesa ni de élites. ¿De qué izquierda hablas, Martín? La lucha por las identidades en resistencia y dignas del sur global han sido instrumentalizadas por las derechas e izquierdas a través de los discursos populistas, por el capitalismo democrático y por el socialismo del siglo XXI. Él habla, o ella, desde la experiencia de Nicaragua. La otra para Martín es, pienso que los modelos de análisis maniqueístas de los modelos políticos de derecha o izquierda, capitalistas o socialistas, simplifican las redes de intereses políticos, económicos e ideológicos que transversalizan a los grupos de tanto poder socialista e izquierdas como capitalistas de derecha. Por eso insisto, ¿de qué socialismo hablamos y de qué izquierda hablamos? No podemos seguir esencializando estas categorías. Para Ishel, ¿cómo proporcionar desde las iglesias cristianas en contextos indígenas procesos interculturales que reconozcan y validen sus espiritualidades ancestrales? Otra, ¿cómo se vive la posible recuperación de la resistencia del pueblo maya y la pérdida de conocimiento como en el asesinato del maestro recientemente? Otra es bastante dura contra el pentecostalismo guatemalteco, pero muy suave contra el catolicismo, a pesar de que el mayor genocidio en las comunidades ancestrales, creo, episteme, etcétera, estuvo históricamente bajo el mandato del patronazgo. Y última para Michelle, muy interesante lo de la cosmovisión maya, pero me gustaría saber cómo esta cosmovisión hace frente a las problemáticas de género, el papel de la mujer maya en la vida cotidiana, tanto la visión de los ladinos como del mismo pueblo maya, así como la resolución de conflictos locales, cómo el cuerpo, el territorio y la vida misma es sostenible desde la visión maya.
Para Nicolás, anoto cómo la interculturalidad puede ayudar a resignificar el Estado para que así este sea facilitador del encuentro, respeto y promoción de la diversidad cultural o las diversidades culturales. Para Jacobet, qué hermosa la espiritualidad de Jacobet, una cosmovisión teológica de la tierra, territorio, la figura de lo divino como masculino y femenino. Esa riqueza teológica ha permitido la emancipación y la recuperación de espacios territoriales en sus comunidades indígenas o solo procesos de resistencia. Entonces les damos unos 5 minutos para que puedan, como el tiempo es corto, para que tal vez puedan sintetizar sus preguntas y nos vayan contando. No sé si alguien quiere empezar, tal vez Martín, y vamos en ese orden para que cada panelista pueda ir preparando sus respuestas. Bueno, primero aclarar que yo en realidad utilizo las categorías de políticas identitarias emancipadoras y reaccionarias, y también la categoría de nacionalismo revolucionario y nacionalismo conservador. Sí pongo una cita que me parece muy esclarecedora de un pensador italiano que es Enzo Traverso, que él habla de políticas identitarias de izquierda y políticas identitarias de derecha. Ahora, yo cito a Traverso, pero no utilizo la categoría izquierda-derecha, utilizo la categoría emancipador y reaccionario. Y según lo que me plantea el asistente o la asistenta, primero aclarar que no conozco tanto la realidad de Nicaragua, por lo tanto no puedo hablar específicamente de la realidad nicaragüense, pero sí decir que ahí entramos en una discusión, que es la discusión de qué entendemos por izquierda y qué entendemos por derecha, ¿no? Que esa es una discusión. ¿Qué estamos entendiendo por izquierda y por derecha? ¿Toda la izquierda es socialista? No sé, digo, está para problematizarse. No toda la izquierda es socialista. Hay sí izquierda socialista, y las corrientes socialistas y marxistas han tenido mucha influencia en la izquierda hasta el día de hoy, pero no toda la izquierda es socialista. Hay izquierda que es liberal social, el liberalismo social. Por ejemplo, y no toda la derecha es nacionalista conservadora. Hay derecha que es liberalista pro, ¿no? Entonces, es más compleja la cosa. A mí me parece, citando, por ejemplo, un trabajo de un colectivo de pensadores de acá de Uruguay que se llama Entre, me parece muy correcto utilizarla para pensar esta distinción izquierda-derecha. Me parece que está bueno utilizar las categorías, ¿no? O pensarlas en el sentido de la derecha es como la defensa de jerarquías, sea en el plano económico, sea en el plano de género, sea en el plano étnico-racial. Y la izquierda es la búsqueda de la subversión de esa jerarquía impuesta en una búsqueda de supuestamente un orden no desigual, ¿no? Entonces, en este sentido, muchos de los gobiernos que se dijeron de izquierda y progresistas no eran realmente de izquierda, porque siguieron reproduciendo un modelo económico neoliberal. E incluso, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, de lo poco que sé, ahí me parece que la asistente debería problematizar ella misma, o él mismo, pero una cosa que yo sé es que, por ejemplo, el gobierno progresista en Nicaragua tiene una postura antifeminista y antidiversidad de género muy fuerte. Por lo tanto, por ejemplo, en ese plano, no es de izquierda el gobierno de Nicaragua. Y también, por ejemplo, Uruguay tuvo gobierno progresista y sin embargo no hizo reconocimiento indígena. Y el progresismo se oponía mucho
a los derechos indígenas. Por lo tanto, en ese sentido, el progresismo uruguayo no es de izquierda. Entonces, por eso digo, es más complejo, ¿no? Ahora, también una cosa que sí, que ya lo decía Panoto, y para esto voy cerrando para dejarle a los otros asistentes, decir que también todo puede ser instrumentalizado, ¿no? O sea, por ejemplo, los sindicatos, bueno, los que son marxistas más ortodoxos dirán que el sindicalismo es la columna vertebral de la revolución socialista, ¿no? Bueno, en Polonia los sindicatos jugaron un papel muy importante para destruir el socialismo, y que Polonia se abriera a una sociedad de libre mercado, y que se aliara a la OTAN. Y yo qué sé. Entonces, también hay instrumentalización capitalista, ¿no? O sea, obviamente existe Soros y también invierte en algunos sectores, en algunas agendas de diversidad sexual y de feminismo. También está Benetton, que te muestra una imagen de diversidad. Ahora, Benetton también te reprime a los mapuches, ¿no? Y también es eso, ¿qué diversidad a veces nos venden? ¿Es una diversidad verdadera o es nada más una diversidad instrumentalizada por el mercado? Yo creo que en realidad estas diversidades instrumentalizadas no son diversidades plenas, no es el dejar plenamente al sujeto diverso, sino que es, te reconozco cierta parte, ciertos rasgos, pero no todos. Ciertos rasgos que pueden ser instrumentalizados por el capital, pero no en esencia el sujeto. De ahí es que, por ejemplo, Benetton reprime al movimiento indígena, más allá que tenga esa imagen de diversidad, no sé qué. De ahí que Soros, por más que hace cierta inversión en algunos grupos de género, Soros es un capitalista, empresario, explotador. Y también decir, no todos los grupos de diversidad sexual, de género, de pueblos indígenas, de afrodescendientes, no todos los grupos son instrumentalizados también. Hay grupos que en realidad se oponen a esa instrumentalización. Entonces yo diría que es más complejo que lo que me esboza el asistente, y decir, yo lo que traté es como de plasmar una dicotomía que se está dando en el hoy, y algunas líneas para saber identificar. Y bueno, dejo la palabra a los demás asistentes. Bueno, en relación... perdón. Dale, perdón. En relación a las preguntas, leía que cómo se podía, como en las religiones, poner en práctica la interculturalidad. Entonces, pues yo creo que algunas propuestas han sido, pero siempre hablando de las iglesias católicas, ¿verdad? Es que en las comunidades muchas veces se utilizan, digamos, en lo que es el sincretismo, incienso, velas, que es muy parecido, ¿verdad? A lo que nosotros en nuestra espiritualidad maya también usamos, ¿verdad? Para hacer nuestras ceremonias mayas. Sin embargo, bueno, siempre, digamos, el fondo, ¿verdad? Pues no va a coincidir porque son filosofías muy distintas, ¿verdad? Modos de ver el mundo distintas. Sin embargo, también otra cosa que han hecho o otros elementos que las iglesias católicas utilizan en las comunidades son, por ejemplo, el uso del idioma en las canciones de las misas, el uso del instrumento que es la marimba, ¿verdad? También para los cantos en lo que son las misas, ¿verdad? Entonces se podría decir que en varios pueblos también, como es Chichicastenango, pues también hay personas que hacen sus ceremonias mayas fuera del templo católico. Entonces, digamos que ahí vemos como una interculturalidad, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Pero esos son más o menos algunos elementos que se han manejado. Luego,
bueno, ¿cómo es que resiste, digamos, el pueblo maya? Pues yo creo que si habemos personas que, jóvenes y niños, ¿verdad? Que vienen de otras generaciones, vienen más atrás de nosotros, pues yo creo que seguimos resistiendo, ¿verdad? Los pueblos mayas hemos resistido invasiones, hemos resistido eh, varios virus, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a seguir resistiendo. En cuanto a la pérdida del maestro, pues yo creo que como jóvenes también, creo que el compromiso de seguir investigando, de ir con los ancianos y de nosotros poder, digamos, involucrarnos, querer investigar más sobre, en el caso de este maestro, pues era espiritual y era medicinas tradicionales, lo que él estaba, digamos, haciendo en su trabajo, ¿verdad? Cuando él fue asesinado, ¿verdad? Luego hablamos de, que por qué muy dura con los evangélicos. Bueno, pues tiene su contexto, ¿no? Es cierto, Guatemala y todo lo que es Centroamérica, pues fue invadido por lo que son los españoles. Entonces acá se dieron actos pues de la Inquisición española, ¿verdad? Acá pues quemaron también vivos a los guías espirituales de aquel tiempo. Eh, pues los que no aceptaban, ¿verdad?, la religión católica, pues simplemente fueron masacrados, también quemados vivos. Entonces, hemos resistido, por eso les digo, tal vez contextué un poquito más, ¿verdad?, también que ellos tienen en su mente, ¿verdad? Entonces, siempre pues a las mujeres, si nos ven en la calle o siempre nos dicen María, nos dicen Indita, entonces sí, desde esa mentalidad, pues han sido pocos, ¿verdad? Los que realmente respetan, los que realmente se dan a la tarea de saber un poquito más de nuestra vida. A mí, por ejemplo, en muchas ocasiones me han ofrecido trabajo, ¿verdad? Para hacer tareas domésticas. Entonces, creo que es un racismo imperante en Guatemala. Sin embargo, pues creo que tenemos que ir también rompiendo esos estereotipos y pues en mi caso, como mujer maya, ¿verdad? Les podría decir que sí he vivido el racismo muy duro, pero también pues vengo de un legado de mujeres que han sabido también prepararse y que es lo que al final nos han inculcado. Y pues actualmente nos hemos preparado profesionalmente, ¿verdad? Entonces ya nos dedicamos a otras tareas, ¿verdad? Únicamente. Gracias. Gracias, Nico, Nicolás. Sí. Bueno, con respecto breve, la pregunta que me hicieron de cómo poder vincular el tema de Estado e interculturalidad. O sea, acá hay temas prácticos, bien concretos, que inclusive tienen que ver con políticas públicas bien específicas, ¿no? Tres cosas rápidas para mencionar. En primer lugar, justamente una de las maneras en que la interculturalidad pueda ser una especie de cosmovisión general precisamente de un Estado inclusivo, como hacía la pregunta, en primer lugar es intentar desvincular el tema de lo nacional y lo patriótico tan fuertemente con el Estado, ¿no? Yo entiendo, yo sé que, o sea, todo este tipo de cambios son cambios que realmente requieren una transformación muy radical con respecto a cómo se concibe el Estado en la actualidad. Entonces, me parece que es un elemento, o sea, hay que empezar a hacer un trabajo para que los simbolismos de los cuales el Estado se reapropia y promueve dejen de ser exclusivamente patrióticos y nacionalistas, más allá de que esa es la historia del propio Estado. Justamente me parece que eso es importante en términos simbólicos. En segundo lugar, en términos de justamente políticas públicas, en crear un tipo de institucionalidad que sea realmente representativa, ¿no? Por ejemplo, apliquemos esto al tema de la religión y al tema de laicidad. Hace unas clases atrás hablábamos del tema de laicidad, y precisamente una perspectiva, si me permiten el ejemplo, liberal, moderna,
de llevar el diálogo interreligioso es precisamente desde estos conceptos homogeneizantes de lo religioso, donde el diálogo se lleva solamente entre, en primer lugar, representaciones religiosas que encajen con el concepto de religión que ha existido y se ha promovido desde la modernidad y desde los estudios de la secularización, y es un diálogo que termina entre jerarquías, ¿no? Entre los representantes de todo un cuerpo que son homogéneos. Justamente un diálogo interreligioso, intercultural, tiene que ver con dar cuenta, en primer lugar, de la diversidad de perspectivas hacia adentro de las religiones hegemónicas, y en segundo lugar de la diversidad religiosa que hay, ¿no es cierto? En muchos de nuestros países hay religiones que son de segunda categoría, ¿no? Como las religiones de matriz afro, por ejemplo, que no se convocan a diálogos, por ejemplo, estatales como se debería hacer. Esto está dando un ejemplo, o sea, realmente el Estado a la hora de entablar un diálogo, una articulación con sociedad civil y de pretender ser representación, debe hacerlo desde una práctica que realmente dé cuenta de la pluralidad. Y en tercer lugar, creo que en términos de aplicación ahora sí de políticas públicas, por ejemplo en campos como la economía y demás, tenemos que empezar o se tendría que promover otro tipo de prácticas. Y acá menciono dos ejemplos. Por un lado, el tema para ver de los modelos económicos alternativos, o por ejemplo todo el concepto de postdesarrollo, que fue promovido y es promovido inclusive por pensadores y pensadoras de la poscolonialidad o decolonialidad más que nada, ¿no? Planteando la vinculación que hay entre las formas socioeconómicas locales y las construcciones identitarias. ¿Esto debe aislarse de las políticas económicas que promueve el Estado? No necesariamente, pero sí se podría hablar tanto de una relación, de una promoción, como también de una vinculación, ¿no? Y el otro ejemplo en este sentido también tiene que ver con lo religioso, y por ejemplo, yo estoy trabajando con un grupo, bueno, en realidad estoy en diálogo con un grupo, ahora el viernes vamos a tener una charla, por ejemplo, que trabaja en el INTA y en Argentina, y que, digamos, que tiene que ver con toda la cuestión territorial, justamente manejo de tierras y demás, y uno de los grandes desafíos que este grupo tiene es el tema de las religiones, de cómo trabajar, por ejemplo, desde el tema de la tierra y el tema de la política territorial, desde una clave que sea sensible con las dinámicas socioculturales, pero que también están ligadas con lo religioso. Entonces, por ejemplo, digamos, si se hace la pregunta de cómo trabajamos, por ejemplo, con los grupos evangélicos, que están vinculados a su vez con los grupos indígenas, con los cuales nosotros estamos trabajando temas de territorialidad. Entonces, esta es una visión interculturalidad que muestra la complejidad, como varias veces mencionó Martín, de cómo desarrollar una política pública o una política estatal hoy, ¿no? Entonces, bueno, me parece que los cambios deben ser, en este sentido, bien, bien prácticos y en cómo se reimaginan tanto los modelos como las cosmovisiones. Bueno, gracias Nicolás por las respuestas. Jacobet. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Sebastián. Sí, en el tema que plantea sobre si la riqueza teológica ha permitido emancipación y recuperó espacios territoriales en nuestras comunidades. Si partimos de que la espiritualidad cunadule, obviamente es una forma de construcción de cómo el pueblo cunadule comprende la vida, su cosmovivencia y cómo entiende o siente a Dios desde su espiritualidad, y hay una diferencia quizás entre la teología y la espiritualidad. Pero básicamente a la respuesta a tu pregunta es que a partir de nuestra espiritualidad se trabajó en Cunayala toda una propuesta para no solamente, cuando hablamos de resistencia, no solamente es una resistencia que alguien se queda sin hacer nada, es una resistencia dinámica donde se actúa, donde hay propuestas, donde se resistió a partir de las luchas de revoluciones que han existido durante distintas épocas.
no solamente desde los tiempos más cercanos, como hablaba de la Revolución Cunadule en 1925, y quizás esta es la más cercana que tenemos en términos de lo que significa el territorio y lo que significa tener, recuperar nuestras tierras. La historia oral Cunadule cuenta de que las tierras cunadules estaban desde el Darién, para el que conoce un poco Colombia y Panamá. Está Colombia, la frontera con Colombia y Panamá, hay una gran montaña que se llama Tacarcunyala, que es una montaña sagrada para el pueblo cunadule. Y antes que los estados separaran el estado de panameño y colombiano, todavía sigue siendo para el pueblo con un solo territorio. Entonces, desde allí hasta más o menos como por la ciudad de Panamá, bueno, para los que conocen un poco la geografía también de Panamá, y bueno, para ser más concreta, muchos kilómetros de territorio, nos habían quitado mucho territorio, y a partir de la espiritualidad cunadule, de las narrativas, de los cantos orales, se lucha. Y para nosotros la lucha no es solamente, es una lucha que empieza desde lo espiritual, empieza desde lo que reconocemos, quiénes somos nosotros en relación con la tierra y quiénes somos nosotros en el territorio. Entonces, no podemos hacer los procesos de resistencia todavía se mantienen, menos físicos, pero también políticos y espirituales. Ahora también hay un Congreso General CUNA que se plantean luchas más desde el derecho internacional y el derecho nacional, con los abogados CUNA que conocen las políticas de estados nacionales e internacionales, pero que también conocen las políticas CUNA muy bien. Entonces, tienen que atravesar estas dos realidades, y a partir desde la escolaridad y a partir de la educación cunadule hacen toda una propuesta. Entonces esas propuestas no solamente son de una sola persona, sino son de las comunidades y representantes que, a partir de nuestra forma de entender la vida, como decía, la convivencia y nuestra manera de vivir, nuestra relación con mamá y papá, en este caso Nana y Baba, que es la gran madre y el gran padre, tenemos propuesta de la cual nosotros creemos que es la forma de cómo podemos coexistir en nuestros territorios, en la tierra ancestral del pueblo cunágulo. Bueno, Jocabet, muchas gracias por tu cierre y responder a la pregunta. Ahora quiero invitar a los panelistas en un minuto a que puedan cerrar y compartir un pequeño cierre con todos los y las asistentes. Un minuto cada uno. Bueno, agradecerles a todos los asistentes, y un poco es la idea de pensar, ¿no?, estas disputas que son bien de nuestro tiempo, ¿no?, de las políticas identitarias, ¿no?, y realmente entender quién es el sujeto que realmente necesita un compromiso social y político, ¿no? El sujeto que realmente ha sido minorizado, y no algunos que se presentan como minorías, y en realidad no son minorías, sino que son élites. Y que muchas veces hablan en nombre del Estado, y hablan en nombre del pueblo y de la nación, y que en realidad son una minoría que ha controlado históricamente, desde que el Estado surgió, y que tienen una visión bastante conservadora y represiva, ¿no? Entonces también es invitarle eso, y también invitar cómo pensamos nosotros la interculturalidad de nuestros territorios, desde nuestras cosmovisiones, desde los sujetos plurales que habemos, ¿no? Entonces, invitar a este pensar intercultural, este pensar del común, este pensar desde sujetos diversos, este pensar desde en clave emancipatoria, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Blenderé, que tengan buen
invitación, realmente muy interesante todo lo que pues se ha aprendido hoy. Creo que hay muchas visiones, ¿verdad? Desde otros mundos, desde otras espiritualidades, de otras regiones, ¿verdad? Y creo que un poquito, y que hay un poquito de confusión en cuanto a lo que es religión, espiritualidad, cosmovisión, ¿verdad? Entonces, tal vez, pues ir separando un poquito, ¿verdad? Pero creo que muy enriquecedor. Realmente me siento muy bien de que me han invitado, ¿verdad? Y en lo que necesiten y en lo que quieran, pues mi correo pues es ixchelsaloj@gmail.com, y con mucho gusto, pues si tienen más dudas, si quieren profundizar más, pues estoy ahí para que puedan consultarme, ¿verdad? Entonces, feliz tarde a todos y mucho gusto de conocernos por este medio a todos. Feliz tarde. Bueno, nomás para terminar, me acuerdo de las palabras de Juan Luis II, gran pensador uruguayo, en su famoso libro Masas y Minorías, precisamente, donde él planteaba que, más allá de plantear de que el Evangelio, en este sentido, tiene una lógica minoritaria, él se planteaba esto como lógica política, y él decía, explicando esto la política, el rol de la política debe ser la desabsolutización. Si ese es el rol de la política, en este caso él lo aplicaba a la fe, se debe desabsolutizar, él decía, cualquier extremo de la política, sea dice la derecha o la izquierda. Entonces, en este tema de la minoría como principio sociocultural, justamente tiene que ver con este principio de la desabsolutización, del reconocimiento del lugar de precariedad de cada uno y cada una, y que nos lleva y nos impulsa directamente a ver al otro y a la otra, con quien no puedo sino construir comunidad. Así que les dejo con esas palabras que me recuerdo del querido Juan Luis II. Pues yo, nada, solamente agradecer por invitarme y ser partícipe, también a los panelistas y a cada uno de los hermanos y hermanas en la Via Yala que escribieron sus comentarios, y quiero cerrar con un grito cuna, que significa, para el pueblo cuna es muy importante, porque es el grito que nos lleva a reconocer que debemos despertar nuestros espíritus para que se puedan unir al espíritu de la Gran Madre y el Gran Padre, y con eso termino. Gaby de Malarque, no hay malo. Bueno, qué hermoso cierre. Buen cierre, la verdad. Perdón. Dale, André. Dale. No te iba a dar la palabra, justo, pero qué buen cierre el de Jocabet. Excelente. Bueno, Jocabet, Ishel, muchísimas gracias por sus aportes. Andrea, una vez más, la moderación, genial, muchas gracias. Nicolás Panoto, complementando con los comentarios, muchísimas gracias. Y bueno, Martín Delgado, que hoy tuvo un momento principal, pero bueno, todas las clases está siempre participando en el backstage. Así que bueno, también muchas gracias a Nicolás Iglesias Schneider y a Dayana Barrales y a las demás personas que participan de este proyecto. Y bueno, nos despedimos una vez más. El miércoles que viene estaremos siguiendo en este módulo de interculturalidad para hablar sobre interculturalidad, teología y memoria, así que seguiremos profundizando en temas de memoria indígena, acompañados una vez más por Jocabet, y también estará en el panel Elías Santos de la Red Evangélica de Teólogas Negras desde Brasil. Así que bueno, y una cosa más que el miércoles que viene vamos a hacer es anunciar a los ganadores del concurso académico, y también, una vez que ahora que terminamos con eso, vamos a pasar a transmitirles la semana que viene también la pauta de evaluación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar, y bueno, estamos en contacto, y muchas gracias
por el hermoso cierre.